Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. El Perú no está al margen de lo que ocurre en el mundo, y eso lo sabemos todos. El mundo globalizado hace que los problemas mundiales también tengan grandes repercusiones en nuestro país. La pandemia nos cogió a los peruanos sin una estructura sanitaria básica, con hospitales que carecían de servicios fundamentales, necesarios, indispensables, y con un personal médico insuficiente para atender la gran demanda que vivimos los primeros meses de la pandemia. Somos en proporción el país que tuvo la mayor cantidad de víctimas mortales por habitante. Sí, pues, esa es nuestra realidad. Y esta semana, una ONG, cooperación.peru.org, ha publicado en su boletín que somos el país que ocupa el cuarto lugar en desigualdad. Es decir, somos uno de esos países en los que una minoría son dueños de la gran cantidad de los ingresos que tiene este país y de los bienes que produce este país y de las empresas que existen en este país. Y una gran mayoría no se beneficia de esos beneficios, de esas utilidades del Producto Bruto Interno, que ha crecido, es cierto, pero que no nos da lo que necesitamos los peruanos para sentir que somos parte de un mundo globalizado, donde vemos cómo viven en las sociedades modernas, las personas. Y parece que gran parte de nuestros compatriotas viven como viven las personas en África, en medio de la pobreza. Porque la desigualdad es eso, aumento de la pobreza para la gran mayoría y aumento de la riqueza para élites o grupos que tienen el control de la economía del país. Esto es preocupante. Y es preocupante porque genera reclamos, genera demandas y genera la necesidad de cambios importantes en la economía del país. Una mejor redistribución, señala un economista chileno, luego de analizar, utilizando el índice de Palma, ya no el índice de Gini, sino el índice de Palma, cómo los países, luego de la pandemia, han visto que se ha ampliado la desigualdad en todo el planeta, pero más en los países de América del Sur. Y dentro de esos países de América del Sur, el Perú, que antes de la pandemia estaba mejor que Brasil y mejor que Colombia en cuanto a la desigualdad, ahora estamos peor que ellos. Ese es un problema serio para nuestro país. No es bueno que en muy pocos
se acumule la riqueza que produce un país. Y esto tiene una explicación clara. Hay que pagar mejores salarios. Y eso va a permitir ampliar el mercado, porque las personas que tienen más ingresos, los trabajadores con mejores ingresos, van a mover la economía en el mercado porque van a tener poder adquisitivo. Y eso lo recomendaba Henry Ford, que comenzó a pagar mucho mejor que otros fabricantes de automóviles a los que trabajaban en su empresa, que les permitía comprar un automóvil Ford, que a la vez era una forma de propaganda de las bondades de un automóvil Ford. Y Henry Ford, pues, nadie puede decir que era comunista porque aumentó los salarios y implementó el Fordismo, ¿no es cierto?, la forma de producir. En nuestro país, los salarios están por los suelos. El salario básico mínimo vital no alcanza para la canasta familiar. Está muy lejos de la canasta familiar. Y cuando se pide que se mejoren los salarios, inmediatamente amenazan con que eso va a generar desocupación porque las empresas van a cerrar porque no van a poder competir. ¿Y cómo es que ha aumentado la riqueza de ese sector, de los propietarios, y no ha mejorado la situación de los trabajadores? Hay que ver y pensar que el crecimiento va acompañado de la mejor distribución de lo que produce el país. Los trabajadores deben ganar más. No comparemos cuánto se paga a un trabajador de limpieza en Estados Unidos. $10 la hora. ¿Cuánto se le paga a un trabajador de limpieza en el Perú? $30 al mes. Mientras que en Estados Unidos, $30 lo gana en 3 horas. Acá un trabajador de limpieza, sin ningún tipo de mascarilla ni de guantes, ¿no?, recogiendo la basura a la carrera, gana 900 a 1,000 soles. $300 al mes. Eso es lo que gana. Y el otro gana eso en un día y medio. Y también el problema de la tributación y el uso que se da a la tributación. No solamente hay que incrementar los tributos, sino que hay que utilizar bien los recursos del país. Y otro elemento que agrava la desigualdad es la alta corrupción en todos los niveles, desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos regionales y terminando en los gobiernos locales. En un país fraccionado, no solamente racial, étnico, ni territorial, sino fraccionado, parcelado, de manera que tenemos cantidad, más de 1.900 distritos, una cantidad enorme de provincias. Tenemos 25 regiones. La ciudad de Lima, que debería tener un solo municipio que atienda por igual a todos, tiene distritos de clase A, B, C y D, y no está integrada. El Callao es una provincia constitucional, pero es una región.
Y sobre el mismo espacio está la Municipalidad Provincial del Callao, que tiene además 5 distritos. No puede ser posible. Eso incrementa la burocracia del Estado. Tenemos 42 alcaldes en Lima. Tenemos 42 directores generales o gerentes generales de los municipios. Tenemos 42 gerentes de desarrollo social, gerentes de infraestructura, gerentes de transporte, gerentes de A, de B, de C, de E, oficinas, cuando podría ser uno solo para una gran ciudad donde la meritocracia prime y se administre bien los recursos y se tenga buenos equipos que planifiquen el desarrollo urbano de la ciudad y no que hayan equipos que planifiquen el desarrollo urbano de su distrito. La ciudad debería tener un solo alcalde, igual que Huancayo, igual que Ayacucho, igual que Arequipa, igual que Trujillo, un solo alcalde para toda la ciudad. Bueno, así estamos. Es necesario ver nuevamente cómo nosotros administramos nuestro territorio, que debe ser un trabajo realizado con toda seriedad y no con demagogia y menos con falsos chauvinismos provincianos que impidieron, por ejemplo, que se conformen las regiones, como estaba en el plan de regionalización que dejó Alan García, porque no quisieron unirse. Y eso fue lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país. Muchas gracias por tu comprensión. Muchas gracias por estar acá, ¿no?, con nosotros. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en WhatsApp. Si estás de acuerdo con mis opiniones, dame un like, compártelo. Si estás en contra, hazme conocer. Pero eso sí, nada de insultos, nada de terruqueos. Eso no ayuda en absoluto a nada. Eso más bien genera odios entre amigos y entre familias. Que tengas un buen día. Nos vemos el viernes.